Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy. Como cada jueves estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y conocemos que del capítulo 5 al 7 habla del famoso Sermón del Monte, se le llama así, cuando Jesús empieza a enseñar a las multitudes. Y en el capítulo 5, hasta el versículo 11, las bienaventuranzas. Ahí porque va a decir bienaventurados varias veces y da las razones de esas bienaventuranzas. Vamos a orar para comenzar a compartir. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque tu palabra es bondad, porque tu palabra es verdad, es amor, es fidelidad, y es la que obra en nuestros corazones. Es el medio que tú dejaste para enseñarnos a vivir nuestras vidas en Cristo. Es el medio que tú dejaste para enriquecernos como iglesia y para que por medio de la iglesia y tu palabra podamos compartir con otros. Ayúdanos a crecer en ella de tal manera que la palabra esté siempre moviendo nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas y también hablando por nuestras vidas. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Jesús está en Galilea y va a hacer muchas cosas. De hecho, ya había estado haciendo muchas cosas. Uno lo lee en los capítulos anteriores. Había ido a sinagogas a predicar la palabra. Por lo tanto, entendemos que la gente que se junta alrededor de él ya conocía la palabra, ya estaba hablando. Entonces, lo que va a hablar acá nos va a dar a conocer la palabra de Dios como evangelística, tal como la conocemos nosotros cuando hablamos a alguien que todavía no cree. No, aquí va a estar hablando a personas que ya han oído la palabra. Y es más, si uno lee al final del capítulo 4, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y los llamó, y dejándolo todo, los siguieron. Luego va a decir en el versículo 21, 4:21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y entendemos que ahí estamos en presencia de discípulos que en el futuro van a ser los apóstoles, que a ellos Cristo mismo les va a encomendar la edificación de la iglesia, el comienzo y la edificación de la iglesia. Entonces estamos en el inicio para una obra que es tremenda y que perdura eternamente. Es el contexto. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una multitud de judíos, básicamente, que, como le dije, habían visto milagros, habían escuchado su enseñanza, pero también están sus discípulos, aquellos que es necesario que aprendan lo que él va a decir ahora. ¿Y qué es lo que va a decir ahora? En resumen, va a hablar acerca de la vida espiritual, o cómo tiene que ser la vida de un creyente, o cómo tiene que estar enfocado el corazón de un creyente respecto del Señor. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y eso es impresionante cuando dice abriendo Jesús su boca, mira, esto es palabra de Dios, ni más ni menos. Y comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después, bienaventurados los que lloran, y así sucesivamente. Yo me quiero centrar hoy en el versículo 3, porque orando al Señor decía: ¿qué quieres decirme hoy por medio de esta palabra? Y me queda esta palabra, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Y por los contextos en que en todas las veces que aparece esta palabra en la Biblia, entendemos que está hablando a aquellos que tienen una buena relación con Dios. ¿Y qué significa tener una buena relación con Dios? Que Dios ya habló a su corazón, que entienden las verdades de Dios y que quieren vivir por ellas. A los que van a ser apóstoles aquí, por ejemplo, pero a nosotros hoy. También nos dice bienaventurados cuando queremos estar en comunión con el Señor, cuando queremos obedecer lo que dice el Señor,
cuando entendemos que la palabra del Señor es todo en nuestras vidas. Y es lo que más tenemos que seguir. Y eso nos va a dar gozo en todo, a pesar de las tormentas. Bienaventurados. Y ya en sí es una preciosa enseñanza, pero le agrega otra cosa, para que entendamos cómo debe ser nuestra vida cristiana para hallar esta bienaventuranza, o disfrutar de esta bienaventuranza y encontrarnos en ella siempre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay una promesa, de ellos es el reino de los cielos. Pero dice los pobres en espíritu. Ojo, no está diciendo los pobres de espíritu, los que tienen pobreza espiritual, en el sentido de ser egoístas, ser personas que se acostumbran a quejarse por todo, que están de alguna manera mirando si el otro me va a dar lo que yo necesito o no, en vez de enfocarme en qué estoy dando yo. Personas que son ruines, que son amargas. Esos son los pobres de espíritu. Aquí no está diciendo de, está diciendo en. Pobres en espíritu. O sea, que necesito sí o sí del Espíritu del Señor. Porque la palabra pobre, hay otras formas de decirlo en el idioma original. Por ejemplo, otra forma puede ser pobre porque me falta algo. Un ejemplo, tengo que plantar un jardín con flores, con pasto, con lo que quiera, y comienzo a echar las semillas, pero ya cuando me queda poco por terminar me doy cuenta que se me acabaron las semillas y no puedo seguir plantando. Entonces, esa es una clase de pobreza, por decirlo así, porque quedé corto de. Pero esta palabra está diciendo que no tienes ni jardín ni semillas, solo el deseo en tu corazón. No tienes nada. Pobres en espíritu. O sea, llevándolo al terreno espiritual, que necesitas todo del Señor para tener algo, porque no tienes nada. Pero sabemos que si tú tienes todo del Señor, tienes todo. Eso lo hace mejor, ¿o no? Y podemos vivir entonces, y deberíamos vivir, esa es la idea de la bienaventuranza, reconociendo en nuestra vida nuestra pobreza en espíritu, no pobreza espiritual, pobreza en espíritu, que sin Cristo no tenemos absolutamente nada, nada bueno, nada que sirva. Con Cristo, porque Él lo tiene todo, nosotros podemos tener todo. Esa es la idea. ¿Cuándo eres bienaventurado? Cuando estás con Cristo, en Cristo, teniendo de Él todo. Riqueza espiritual, una forma perfecta de ver la vida, un seguro en cuanto a que vas a tomar las mejores decisiones porque sigues la voluntad de Él, no la tuya, que está en pobreza en espíritu. Entonces, siempre es bueno alegrarse porque en Él somos bienaventurados, ¿cierto? Gracias, Señor, por eso. Y porque de nosotros es el reino de los cielos. Gracias, Señor, por eso. Pero alégrate también, y ese es el mensaje, de que aún siendo pobre, nunca te olvides que no tienes nada, pero que es en Él donde lo tienes todo. No vayas a caminar por la senda que a ti te gusta. Busca la de Él para ser bienaventurado en todo. Amén. Dios te bendiga.